Bien, durante los próximos 3-4 minutos voy a resumir lo que creo que es más importante de nuestra estrategia de inversión para el año 20, para el año 2020, que está ya encima. Creemos que hay un contexto de estabilidad vulnerable, lo cual significa que hay riesgos, pero que al final se va a acabar imponiendo un tono más bien benigno, no tan benigno como en el año 19, que ha sido estupendo, pero sí razonablemente bueno. Creemos que hay que seguir invirtiendo en Estados Unidos, pero también ahora en la eurozona. La eurozona empieza a rebotar, empieza a recuperar parte del impulso perdido en el plano macro, y eso se va a ir reflejando también en la parte industrial y en la parte de resultados empresariales. No hay que estar invertido en emergentes, ni siquiera en el bueno, entre comillas, que nosotros pensamos que es India, porque transitoriamente incluso India está perdiendo tracción. Y sobre todo el cambio de modelo de los emergentes de un modelo más primitivo en términos de desarrollo, basado en una serie de parámetros que eran fáciles de conseguir mientras duraron, como es la demografía, los costes, hacia otro modelo más sofisticado, pues ese tránsito no se está haciendo fácilmente. Más cosas, bueno, pues que al final no vemos más cosas, en cuanto a que vamos buscando cuáles son las dificultades especiales, qué es lo que puede estropear esto, cuál es el factor que se nos está olvidando que podría hacer del año 20 un año malo, y lo que nos preocupa es que no vemos nada especialmente preocupante, ¿no? Lo cual significa que o bien uno se lo está olvidando, lo está pasando por alto, o simplemente no existe, porque yo creo que el miedo irracional a que cuando las cosas van bien pues tienen que empezar a ir mal en algún momento, pues no es explicable, no es algo que se pueda objetivizar y no estamos dispuestos a plegarnos a eso, ¿no? De manera que el año 20 seguramente será un año bueno. Fijémonos en los tres pilares clásicos, por lo menos clásicos desde hace relativamente poco tiempo, 5 años, 8 años, que es el ciclo económico, los beneficios empresariales y ahora también, desde hace 5 o 8 años, la política, ¿no?, la geopolítica. Bueno, el ciclo económico ha perdido tracción, pero lo está volviendo a ganar, sobre todo en la eurozona. Es verdad que los emergentes quedan descolgados, pero también es cierto que el ciclo económico es suficientemente bueno en los desarrollados como para compensar esto. Es un ciclo económico más enfocado hacia economías desarrolladas que hacia emergentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, beneficios empresariales, pues siguen siendo dignos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde baten expectativas continuamente, pero siguen siendo dignos, suficientes y además yo diría que incluso atractivos para un entorno de tipos cero. No olvidemos que estamos en un entorno de tipos cero, por lo tanto, beneficios por acción de más 10, más 8, más 12% son niveles muy atractivos. Y después la geopolítica, que es lo que mete más ruido y hace más vulnerable al mercado. Yo creo que va influyendo cada vez menos. Hay muchos frentes abiertos, pero por ejemplo el comercio va a influir poco, el Brexit va a influir poco, y decir esto parece que es una frivolidad, pero en realidad es lo que hemos venido defendiendo, que el comercio es un asunto sobre todo entre Estados Unidos y China, y que no se va a cerrar ningún acuerdo comercial formal, que va a ir suavizándose a medida que se vaya necesitando políticamente. ¿Por qué políticamente? Pues porque el 3 de noviembre del año 20 hay elecciones americanas y por lo tanto el comercio se ha convertido en una herramienta electoral para, si deja Trump este asunto abierto, pues sus electores o potenciales electores entenderán que sigue siendo necesario para resolverlo. Por eso es por lo que nosotros pensamos que este asunto va a seguir vivo durante todo el año 20 o por lo menos hasta octubre del año 20, puesto que el 3 de noviembre son las elecciones. ¿Qué más tiene que llevar el señor Trump a las elecciones para salir reelegido? Pues si lo necesita, presionará más a la Fed para que haya tipos más bajos, aunque la Fed no quiere subir mucho más los tipos. De hecho, creemos que, salvo que haya muchas presiones y la situación se tuerza, bajarán tipos una vez más en el año 20 y al final, ¿no? ¿Qué más necesita el señor Trump? Pues impuestos más bajos. Si la economía se debilita y el empleo también, yo no tengo duda de que aplicará una segunda bajada de impuestos, aunque sea mucho menos intensa que la primera, ¿no? ¿Y qué más? Pues la clave que más nos importa, la bolsa tiene que funcionar, es decir, no puede retroceder, porque eso implica que la confianza del consumidor y por tanto del votante medio se debilita y la probabilidad de reelección también. Por lo tanto, el año 20 va a ser un año razonablemente bueno, porque los beneficios empresariales son decentes, porque el ciclo económico está retomando parte de la tracción perdida y porque además es año electoral americano, que, insisto, parece una frivolidad, pero no lo es. Históricamente, desde 1928 ha habido 23 años electorales. De los 23 años electorales en Estados Unidos, solamente 4 la bolsa americana ha retrocedido. Y en los 4 ha habido una razón específica que el candidato a salir reelegido no podía contrarrestar por mucho que se esforzara. En el año 32, justo después de la gran recesión, la gran depresión de 1929. A continuación, en el año 40, en plena guerra mundial.
A continuación, y más distanciado en el tiempo, 60 años después, en el año 2000, la burbuja.com, y finalmente la crisis financiera en 2008. Eran asuntos que el gobernante no podría contrarrestar con medidas, ¿no? Salvo que pase algo asombrosamente negativo y que es imposible prever, el año 20, que es ese año electoral americano, pues será también un año relativamente bueno para bolsas. El S&P 500 sigue marcando máximos históricos y nosotros creemos que por valoración pues tendría sentido que llegara a 3.600, 3.670 puntos, que es la valoración nuestra. En el caso del Eurostoxx 50 estimamos 4.340 puntos más o menos. En ambos casos el potencial es en torno al 15% y lo que tiene menos potencial es tanto Nikkei como IBEX, ¿no? El Nikkei en torno a 25.000 puntos y el IBEX en torno a 10.000 puntos, ¿no? Es verdad que aquí la política sí está influyendo, creo yo, asignándole una mayor prima de riesgo al mercado, ¿no? En materia de divisas creemos que va a estar más aburrido de lo habitual, relativamente estables para lo que son las divisas. Creemos que el dólar estará en torno a 1,10, 1,15, probablemente irse más hacia 1,15 a medida que se acerquen las elecciones. El yen depreciatorio hacia 122, 128 contra euro, muy despacito y a medida que le permita a Estados Unidos, pero depreciatorio, y siempre y cuando las cosas marchen más o menos bien. Y finalmente la libra. El Brexit no va a ser un Brexit brusco, no va a ser un Brexit desordenado, esto ya yo creo que está decidido, ¿no? Vamos a verlo antes de finales de enero y es además por lo que habíamos venido apostando desde hace ya, yo creo que casi 2 años, ¿no? La libra tendería a apreciarse, hoy está a 0,85 más o menos, pues que esté en el rango 0,85, 0,77, desplazándose poco a poco de modo apreciatorio hacia 0,80, 0,77, ¿no? Y en definitiva, pues yo creo que no hay problemas específicos, va a ser un año electoral americano, los beneficios y el ciclo están funcionando, puede que surja algo extraño que es imposible de prever, pero si no es así, volveremos a tener un año razonablemente bueno, tanto de bolsas como también de economía. Muchas gracias.